Grupo, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro temario. Hoy vamos a comentar lo que es una aplicación de las integrales dobles a la física. Antes de comenzar el tema como tal, quiero preguntarles, seguramente recordarán que cuando compran papel bond así simple, a veces les dicen o leen el paquete que el papel tiene un gramaje de, no sé, 75 gramos el metro cuadrado. Bueno, eso quiere decir cuál es la cantidad de masa que tienen dicho papel por metro cuadrado. Bien, esto que estamos viendo aquí es lo que le vamos a llamar densidad. Y probablemente se pregunten, ¿pero qué no densidad? ¿Era la masa entre volumen? Sí, esa es la densidad volumétrica. Esta es densidad superficial, porque una hoja de papel no es otra cosa más que una superficie. Entonces, podemos establecer cuál es la densidad de una superficie a partir de una función. Una función que nos va a indicar que para cada punto le va a tocar cierta cantidad de masa por esa área. Si tenemos que la función es constante, eso quiere decir que la masa es uniforme y está repartida de manera homogénea a lo largo de toda la sección, placa, hoja, lo que ustedes estén midiendo o utilizando, siempre y cuando sea plana. Por ejemplo, si yo tengo una región, vamos a decir que es una hojita de papel, como esta, y decimos que no tiene una densidad uniforme. Entonces, la densidad superficial la designamos por sigma de XY. Vamos a decir que tiene aquí un sistema de coordenadas XY. Y decimos que la densidad de esta hojita es una función sigma de XY. Entonces, esta es la densidad superficial. Ahora, ¿qué es lo que hago para poder calcular la masa? Como es densidad superficial, eso quiere decir que sus unidades en el sistema internacional pues serían kilogramos sobre metro cuadrado. Bien, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en un cuadrito aquí que va a ser una diferencial de área? Bien, si yo quiero calcular cuál es cuál es la masa en este diferencial de área, pues en realidad no tendría así como tal la masa completa de la superficie de esta hojita de papel, que sería este rectángulo. Más bien lo que tendría sería un elemento diferencial de masa en minúscula. Ahora, ¿cómo puedo calcular esta diferencial de masa? Pues tiene que ser la diferencial de área. ¿Por qué? Porque estamos calculando una masa infinitamente pequeña en esta área infinitamente pequeña que me denota la diferencial de área. Si yo multiplico la diferencial por la función de densidad, entonces podemos calcular la masa completa de la placa, la cual sería la masa es igual a la doble integral en la región, considerando que nuestra hojita de papel es la región de la densidad superficial por diferencial de área. Bien, entonces con esto podemos establecer el cálculo de la masa de una superficie, porque la superficie también tiene masa, no solamente los cuerpos tridimensionales la tienen, prácticamente todo en este universo tiene masa, excepto los fotones. Así que podemos entonces establecer otras cuestiones importantes. Por ejemplo, la masa de un cuerpo no está distribuida de manera uniforme. Simplemente ustedes
pónganse a pensar en su propio cuerpo. ¿Dónde hay más masa? ¿En los dedos? ¿En el tórax? ¿En la cabeza? No es una distribución uniforme. Sin embargo, sí podemos establecer un punto idealizado en el cual podemos concentrar toda la masa. Eso es lo que le llamamos el centro de masa. Y lo voy a poner de esta forma. Entonces, supongamos que tenemos aquí a una persona y resulta que el punto que les comenté, que es el centro de masa, está más o menos por aquí. Bien, ese punto, que es el centro de masa, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si el centro de masa está alineado con la base de la persona, que serían los pies, pues entonces vamos a ver que la persona está en equilibrio. Sin embargo, si el centro de masa está desalineado de la base, pues entonces va a comenzar un proceso, un movimiento de rotación, un giro, y la persona va a caer. Ese centro de masa es el punto en el cual vamos a establecer que toda la masa del sistema va a estar concentrada ahí. Con base en esto, también podemos establecer cuál es la tendencia al giro de ese cuerpo. Esto es lo que le vamos a llamar los momentos. Y entonces tendríamos el momento de primer orden o estático, así es como le vamos a conocer. Es el que nos va a ayudar a encontrar el centro de masa. Si yo tengo un plano coordenado aquí, voy a tener aquí una superficie plana. Entonces yo le puedo calcular a esta superficie, aquí a una diferencial, mejor dicho, una diferencial de área. Yo le puedo calcular, por ejemplo, su distancia al eje X. Entonces, si calculo la distancia al eje X, pues resulta que va a ser la altura Y. Esta diferencial de área se encuentra a Y unidades del eje X. Ese eje X me va a definir una referencia, un eje alrededor del cual puede estar rotando esta superficie. Y entonces puedo definir al momento en X, al momento estático, como la integral en la región de la distancia al eje, que sería Y, por la función de densidad diferencial de área. Este vendría siendo el momento en X. Entonces puedo encontrar las coordenadas del centro de masa de la siguiente forma. Para la ordenada del centro de masa, pues es el momento en X dividido entre la masa. Y entonces yo obtendría cuál sería la coordenada en Y para encontrar el lugar donde puedo considerar que está concentrada la masa de la placa o de la hoja o de lo que de la superficie que ustedes estén analizando. Ahora, si esta forma es en la cual calculo el momento estático en X, entonces el momento estático en Y debe intercambiar lugares con X. Y entonces tengo que el momento estático en Y va a ser la doble integral en la región por la distancia al eje Y, que en este caso sería X. ¿Por qué sería X? Porque ahora la distancia que estoy midiendo es la de aquí, y pues esa distancia es precisamente la que se recorre en el eje X. Por eso es que ahora X es la distancia de la diferencial de área al eje. Mi referencia ahora es el eje Y, indicado nuevamente por la función de densidad superficial por diferencial de área. Y si yo quiero calcular la abscisa del centro de masa, pues esto es el momento en Y dividido entre la masa. Con estas integrales entonces podemos encontrar lo que es el centro de masa para
tomar en cuenta ese punto como el lugar donde se concentra toda la masa y con la función de densidad podemos encontrar precisamente la masa de toda la región. Bien, aquí tengo en GeoGebra esta región. Es una región triangular, una plaquita triangular que está formada por las funciones que pueden ver del lado izquierdo. En verde, f de x igual a x. En rojo, g de x igual a menos x más 6. Y en azul, h de x igual a 1. Bien, lo que vamos a hacer es calcular la masa de esta región y su centro de masa, conociendo su densidad. Entonces, la densidad superficial de la plaquita, pues es esta. Sigma de xy es igual a 2x más 3y. Entonces, vamos a calcular la masa y después vamos a calcular los centros, las coordenadas del centro de masa de esta placa. Bien, una cuestión importante es, como nada más tenemos una placa, su centro de masa forzosamente debe estar dentro de la región. Vamos a calcular la masa de esta región y después calculamos su centro de masa con los momentos estáticos que acabamos de conocer. Entonces, recordando, la masa es la doble integral en la región de la función de densidad por la diferencial de área. Ahora, recordemos que la región que vamos a integrar es esta. La plaquita sería un triángulo de esta forma, donde tenemos y igual a 1, que vendría siendo la línea, la recta horizontal, y igual a menos x más 6 de este lado, y de este lado y igual a x. Si ustedes se dan cuenta, la región podemos tratarla de manera vertical como una región de tipo 2. Si la trato de manera horizontal, pues el intervalo de integración sería este, pero tengo dos funciones que serían esta y esta como techo, entonces tendría que calcular dos integrales. En cambio, si yo tomo el intervalo constante en y, que vendría siendo este, que en este caso deberíamos encontrar la intersección de este punto para saber cuál es la coordenada en y. Sabemos que y varía desde 1 hasta este punto. Y tenemos la función y igual a menos x más 6 y y igual a x como las dos funciones que van a abarcar la región. Entonces, manejando como una región de tipo 2, solamente calcularíamos una integral. Bien, entonces vamos a trabajar la región. Necesito la intersección de las curvas y igual a x y y igual a menos x más 6. Entonces, pues las igualo. Tenemos que x es igual a menos x más 6. Despejamos x y nos queda que 2x es igual a 6, por lo tanto x es igual a 3. Si x es igual a 3, pues entonces y tiene que ser igual a 3. Ahora, las funciones tienen que estar en términos de y. Como es una región de tipo 2, cada función de x debe estar en términos de y. Bueno, entonces, la primera función pues se queda igual. X es igual a y, no tenemos más que hacer. De la segunda vamos a despejar de esta. Entonces tengo la función y igual a menos x más 6 y despejo x. Entonces x es igual a menos y más 6. Bien, ya con esto podemos establecer cuáles son los intervalos de integración. Y entonces tenemos x tiene intervalos variables que van desde la función más baja respecto a x. Recuerden que x viene en esta dirección, entonces la función más baja es esta. Por lo tanto, x está entre y menos y más 6. En el caso de la función y, esta se va a encontrar entre 1 y 3, que son los intervalos que están aquí y aquí, los límites del intervalo. Bien, pues entonces ya podemos calcular la masa de la plaquita triangular que estamos trabajando. Entonces, con los datos que tengo aquí, vamos a armar nuestra integral. Pues resulta que la masa de la placa
va a ser la integral desde 1 hasta 3 de la integral desde y hasta menos y más 6 de la función de densidad 2x más 3y. Y como estamos trabajando con una función de tipo 2, primero integramos en x y después integramos en y. Bien, pues entonces vamos a integrar, primero integrando respecto de x. Entonces la masa sería la integral que va de 1 a 3 de x cuadrada más 3yx, donde x está evaluada desde y hasta menos 6, hasta menos y más 6. Todo esto diferencial de y. Entonces tendría la integral de 1 a 3. A ver, en el límite inferior, no es cierto, en el límite superior. En el límite superior tendría x al cuadrado. Cuando elevo este término al cuadrado, entonces me quedaría y cuadrada menos 12y más 36 más 3y por x, que en este caso vale menos y más 6. Listo. Ahora, menos, evaluando en el límite inferior. En el límite inferior entonces nos quedaría y cuadrada menos 3y cuadrada. Y todo esto por diferencial de y. Bien, vamos a reducir algunos términos semejantes. Entonces, este y cuadrada se simplifica con este menos y cuadrada. El producto de estos, pues me quedaría menos 3y cuadrada más 18y. Y entonces vamos a simplificar. Sería este con este. Menos 6y cuadrada. Serían este con este. Más 6y. Y sería este. Más 36. Bien, ya tengo aquí entonces la integral en y. Lista para ser calculada. Entonces procedemos. La masa tendría que ser la integral de menos 6y cuadrada, pues es menos 2y cúbica, más 3y cuadrada, que sería la integral de 6y, más 36y. Y esto lo vamos a evaluar desde 1 hasta 3. Entonces la masa sería, evaluando en 3, obtenemos 3 al cubo es 27, por menos 2, menos 54, más 27, y 36 por 3 nos devuelve 108. Menos, evaluado en 1, nos quedaría menos 2 más 3 más 36. La masa de esta plaquita entonces debe ser 44 unidades de masa. No nos dieron unidades, entonces decimos que son unidades de masa. Bien, entonces con esto ya hemos calculado lo que es la masa de la placa. Vamos a calcular los momentos estáticos y vamos a poder establecer lo que es el centro de masas. Vamos a calcular los momentos. Entonces voy a calcular el momento en X y ustedes el momento en Y. Bien, entonces vamos a ver, el momento en X tendría que ser igual a la doble integral en la región, es decir, la integral de 1 a 3, de la integral de y a menos y más 6, de la función de densidad superficial por la distancia al eje X. La distancia al eje X, recordemos que si yo tengo aquí mi diferencial de área, entonces la distancia al eje X, pues tendría que ser la altura Y. Entonces tendríamos que es Y por 2x más 3y. Todo esto diferencial de x, diferencial de y.
Y entonces podemos integrar. Bien, al calcular la integral en x, nos queda la integral de 1 a 3 de x cuadrada y más 3xy cuadrada. Todo esto desde y hasta menos y más 6. Entonces vamos a evaluar. Esto es la integral de 1 a 3 de, primero, evaluando el límite superior. Aquí me faltó la diferencial de y. Evaluando el límite superior, entonces me quedaría menos y más 6 al cuadrado. Vamos a ponerlo ya al cuadrado. Me quedaría y cuadrada menos 12y más 36, que multiplica y, más 3y cuadrada por menos y más 6. En el límite inferior, menos, al elevar y al cuadrado y multiplicarlo por y, pues ya me queda directamente y cúbica, menos, al evaluar x en y, me queda menos 3y cúbica, y todo esto va a estar multiplicado por diferencial de y. Bien, entonces vamos a reducir algunos términos que tengamos aquí. Entonces, este me quedaría y cúbica menos 12y cuadrada más 36y. Este de aquí me quedaría menos 3y cúbica más 18y cuadrada. Entonces, ¿qué podemos simplificar? Este lo simplificamos con este menos y cúbica y ya no podemos simplificar más. Entonces vamos a reducir. Lo que nos va a quedar es este menos 3y cúbica más este menos 3y cúbica. Me queda menos 6y cúbica. Después este 18y cuadrada menos 12y cuadrada más 6y cuadrada. Y por último este más 36y. Bien, entonces vamos a hacer la última integral para encontrar el momento estático en x. Entonces ya tengo aquí el integrando reducido, pues vamos a integrar. Entonces esto me va a quedar como menos 6 cuartos de y a la cuarta más 2y cúbica más 18y cuadrada. Evaluado desde 1 hasta 3. Bien, el menos 6 cuartos pues, lo podemos reducir para que nos quede menos 3 medios. Y ahora sí podemos evaluar. Entonces, evaluando el límite superior, nos quedaría. Primero nos queda menos 243 medios. Más 54. Más 162. Ahora, en el límite inferior. Menos 3 medios, pues más 3 medios. Menos 2. Menos 18. Y entonces vamos a reducir. Menos 240 medios más 3 medios. Este más este. Me quedaría menos 240 medios. Que es, lo voy a poner aquí en sucio. Menos 120. Menos 20. Que serían estos dos. Más 216. Finalmente esto nos va a quedar como 76. Bien, pues ya tenemos el primer momento, el momento en X. Entonces ya podemos calcular lo que sería la coordenada en Y para el centro de masa.
que sería el momento en X, que es 76, sobre la masa, que nos dio 44. Bien, entonces calculen el momento en Y. En este caso, para el momento en Y, aquí tenemos X, Y, y aquí tenemos la diferencial de área. Para el momento en Y, lo que necesitamos es esta distancia. Entonces la distancia del eje Y a la diferencial de área es X, de tal forma que su momento, el momento en Y, les va a quedar armado de la siguiente forma. El momento en Y vendría siendo la doble integral en la región, ya tienen los intervalos de integración, de X por la función de densidad superficial diferencial de área. Es decir, diferencial de X, diferencial de Y. Entonces, calculen ustedes el momento en Y y pausen el video para que puedan calcularlo y ven el resultado para determinar si integraron correctamente. Bien, ya que calcularon el momento, pues tenía que darles este valor. El momento en Y es igual a 412 tercios, de tal forma que la coordenada en X del centro de masa debe ser 412 tercios sobre 44. Y esto ya una vez que lo han reducido, les va a quedar 103 sobre 33. Bien. Aquí nada más quiero aclarar algo. No le pusimos unidades a los momentos en este caso, pero si ustedes lo necesitan, las unidades serían de masa por distancia. Entonces, si están trabajando en el sistema internacional, pues sería de gramo por metro. Esas serían las unidades de los momentos estáticos. Bien, pues entonces ya tenemos lo que sería las coordenadas del centro de masa. Vamos a GeoGebra para verificar si efectivamente se encuentra dentro de la región. Entonces ya estamos aquí en GeoGebra. Vamos a poner el punto C, que me designa el centro de masa. Y entonces recordemos que las coordenadas eran en X, era 103 sobre 33. Y en Y era 76 sobre 44. Bien, de acuerdo a la función de densidad, pues podemos establecer que el centro de masa se encuentra aquí, donde está el punto C. Y pues dense cuenta que efectivamente se encuentra dentro de nuestra plaquita. Entonces, con esto podemos encontrar lo que vendrían siendo los momentos estático y la masa a partir de la función de densidad superficial. Cuando hacemos la división de los momentos entre la masa, pues encontramos lo que es el centro de masas, que formalmente se trata de el punto donde se concentra toda la masa. Bien, ahora probablemente habrán escuchado del centro de gravedad. El centro de gravedad es diferente del centro de masa. El centro de gravedad es el punto en el cual todas las fuerzas de un campo gravitatorio se concentran en un cuerpo. Ahí es donde está la resultante. El centro de masa y el centro de gravedad se encuentran en el mismo lugar siempre y cuando exista uniformidad en el campo de fuerzas.